Hola, soy Gustavo Beizaga, docente de la materia de base de datos en la Universidad Mayor de San Sebastián. Y en esta oportunidad aprenderemos sobre los diagramas entidad-relación. Vamos a empezar con una descripción general y más tarde veremos a fondo un ejemplo con entidades, atributos, relaciones y cardinalidad. Al finalizar este video podrás construir un modelo entidad-relación de principio a fin. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sale un mensaje de error diciendo que tu nombre de usuario de Twitter no está disponible? ¿O cómo Amazon puede dar seguimiento a tantos pedidos, clientes y productos? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la creación de una base de datos. Una base de datos es una colección de información que está organizada para poder almacenar, gestionar, actualizar y acceder a los datos fácilmente. Hay mucha información en movimiento en una base de datos y puede ser complicado llegar a entender cómo los elementos interactúan entre sí. Es por eso que un ingeniero o administrador necesita una representación visual para entender fácilmente cómo todos estos elementos están relacionados y cómo trabajan en conjunto. Aquí es donde precisamente entran los diagramas de relación. Para empezar, vamos a hablar sobre cómo construir estos diagramas. Lo puedes hacer a mano, pero será mucho más fácil utilizar una herramienta para crear diagramas en línea. Hoy vamos a utilizar una herramienta muy fácil de utilizar llamada Lucidchart. Tú puedes crear de manera gratuita una cuenta, dale clic en la esquina de arriba y simplemente elige una opción gratuita, ingresa tu dirección de correo electrónico y tendrás una cuenta configurada en cuestión de segundos. Así podrás seguir el proceso conmigo y hacer tu propio diagrama entidad-relación. Antes de crear un modelo entidad-relación, tenemos que entender mejor los componentes individuales. Vamos a empezar con las entidades. Una entidad es un objeto, como una persona, un lugar, una cosa, que va a ser gestionado en la base de datos. Por ejemplo, si compramos algo en Amazon, digamos unos zapatos, la entidad puede ser un cliente, un pedido, y no nos podemos olvidar del producto, los zapatos. Cada entidad va a tener lo que llamamos atributos. Los atributos son las propiedades o características. En este caso, bajo la entidad del cliente, tenemos el número de ID del cliente, nombre, apellido, calle, ciudad, código y teléfono. Es importante recordar que las entidades en tu base de datos son las filas y los atributos son las columnas. Tenemos las diferentes entidades y atributos en la pantalla, pero vamos a hablar sobre la relación que existe entre estas diferentes entidades. Las relaciones describen los vínculos entre las entidades que definen cómo interactúan. Lo hacemos dibujando una línea entre ellas. Cuando dibujamos una línea entre estas entidades, estamos demostrando que hay algún tipo de vínculo o conexión. Ahora que tenemos nuestras relaciones, verás algunas notas en estas líneas. A esto se llama cardinalidad. La cardinalidad define la relación en un contexto numérico, en particular en mínimos y máximos. Por ejemplo, en el lado derecho puedes ver diferentes tipos de cardinalidad. Uno, muchos, uno y solo uno, cero o uno o muchos, cero o muchos. No te asustes si eso todavía no tiene mucho sentido. Vamos a ver algunos ejemplos que te van a ayudar a entender. Vamos a continuar con la relación y la cardinalidad que existe entre un cliente y el pedido. La forma de hacerlo es pensar de forma lógica. Tenemos que pensar cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente y cuál es el número máximo de pedidos que un cliente puede hacer. Vamos a empezar con números. ¿Cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente? Es la pregunta. Puede haber un cliente, pero puede hacer 0 pedidos. Entonces, para mostrarlo, tendremos el símbolo del 0. Ahora vamos a pensar en el máximo. La pregunta es, ¿cuál es el número máximo de pedidos que puede hacer un cliente? Entonces, como puedes imaginar, un cliente puede hacer un número infinito de pedidos. Para mostrarlo, utilizamos el símbolo de 0 o muchos. Ahora vamos a hablar de la relación mínima y máxima entre los pedidos y los clientes. Nos vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Cuál es la cantidad mínima de clientes que puede tener un pedido? ¿Y cuál es la cantidad máxima de clientes que puede tener un pedido? Son las preguntas. Un pedido específico solo puede tener un cliente. Ahora nos imaginemos la confusión que se crearía si el mismo pedido tuviera varios clientes. En este caso solo puede haber solo un cliente para un pedido. Y lo vamos a mostrar utilizando este símbolo.
Sigamos con la relación o cardinalidad entre pedidos y productos. Nos vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Cuántos productos puede tener cierto pedido? Entonces, para que exista un pedido, tiene que tener un producto, pero puede haber muchos productos en ese pedido también. Para mostrarlo en nuestro diagrama, cambiaremos la notación. Ahora nos preguntamos la misma pregunta al revés. ¿Un producto puede ser parte de cuántos pedidos? Un producto puede formar parte de ningún pedido, pero también puede ser un producto de muchos pedidos. Por lo tanto, vamos a utilizar la notación de 0 o muchos en nuestro diagrama. Entonces, ahora hemos construido nuestro diagrama entidad-relación. En este ejemplo ha sido algo pequeño, pero tienes los cimientos para poder construir diagramas de entidad-relación complejos. Aunque pueda parecerte un poco abrumador al principio, simplemente revisa la lógica parte por parte y podrás construir diagramas completos y complejos. En este diagrama también puedes ver que hay otros elementos como PK y FK. Estos elementos son claves primarias, claves externas o foráneas, algo que vamos a explicar en un siguiente video. Además, si necesitas que este diagrama pueda utilizarse en una base de datos, puedes utilizar la función de importación y exportación de la herramienta y para hacerlo de forma automática. Entonces, la función de exportar te permite generar el código automáticamente para exportarlo al sistema de gestión de base de datos que utilices. Gracias por ver este video tutorial. Muchas gracias por el tiempo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.